¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en un episodio más de su podcast, La Nueva Prudencia. Y hoy, como las semanas que hemos estado grabando, invitadazos de lujo que estamos teniendo, hoy no es la excepción. Tenemos a Israel Mian, un prominente abogado penalista en el estado de Campeche, ¿no? Y además en otras entidades federativas donde también lo buscan para que vaya a litigar. Y además un amigo y alguien con quien hemos coincidido, he tenido el privilegio de coincidir en las aulas, en la academia. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy feliz de estar aquí en tu programa y sobre todo contento porque tenemos la oportunidad de poder expresarnos y poder compartir con toda la gente que nos puede ver los temas que son muy novedosos y que al mismo tiempo pueden servir para prevenir muchas cosas. Qué bien, que bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la cuestión penal, cómo se está viviendo en el Estado, cómo se está viviendo de las diferentes vertientes, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, también desde el Judicial. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu caminar en la materia penal? ¿Cómo te enamoras de ella? ¿Qué fue en esa parte personal, tú dices, esto es lo que quiero y esto es lo que he encontrado y me nutre, no solamente en lo profesional, sino como ser humano? Ok, gracias. Pues mira, siempre que hacemos algo, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Al líder que ha perdido la pasión, hay que quitarle la batuta. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con pasión, con deseo, con las ganas, enamorarnos de lo que hacemos. En mi paso por las diferentes aulas siempre ha sido una parte muy importante para mí como docente de hacer que mis alumnos se enamoren del derecho. ¿Y cómo lo conoces? ¿Cómo te enamoras? Con los detalles, ¿verdad? Hay personas que tú le preguntas, oye, ¿y cómo conociste a tu esposo? Ahorita me preguntas, ¿cómo conociste el derecho? Y dice, pues me caía mal al principio, ¿no? Pero luego con los detalles y con las pláticticas y con los momentos me fui enamorando y ahorita no lo cambio por nada. Entonces así es nuestro derecho. A mí me gustó mucho el derecho penal porque siendo que desde un principio, cuando yo empiezo a conocer el derecho, cuando me empiezo a enamorar del derecho, veo tantas injusticias. Y tuve la oportunidad de estar en juzgados penales cuando yo estaba haciendo méritos, etcétera. Y veía que el juez no veía a los acusados. El juez juzgaba con expedientes, el juez juzgaba con lo que escuchaba y estaba cerrado en su cubículo. Entonces, cuando yo estoy estudiando, llevo a cabo lo que antiguamente eran los careos y llevaba las declaraciones preparatorias y lo hacíamos en máquina. Y digo, ¿cómo es posible que una sentencia de 20 años pueda ser por este papeleo? Entonces, cuando yo decido titularme, el tema de mi tesis fue la crisis de nuestro sistema penal mexicano hacia miras de un juicio oral. Y en el momento de exponer, en el momento de platicar con mis sinodales, yo les decía, oiga, es que esto no está funcionando, necesitamos juicios orales en México. Estoy hablando que esto fue en el año 2006. Y Faltaba para lo que... faltaba para la reforma. Y los tres sinodales que tuve en ese momento me escucharon muy bien y me dijeron, sí, está muy interesante tu tema, muy bonito, pero es un sueño de hadas. Porque en México no se va a dar eso. En México estamos lejos de que pueda existir una oralidad, no estamos preparados. Y hubo mucha impotencia, porque pues al mismo tiempo yo decía, no puede ser, si yo lo vivo a diario, si yo estoy viendo que no funciona, si yo veo que no sirve nuestro sistema, pero bueno, ellos tenían un criterio y me aprobaron, Conservador, sesgado. conservador, pero me aprobaron y dije, bueno, pero mi familia pues no entendía todos del derecho y Claro. así como que ya pasaste, ¿no? Felicidades. Entonces, me enamoro de esta materia Pero por, cómo te enamoras de algo que estás viendo que está, precisamente por toda la necesidad que existe ahí, por todas las necesidades, porque vivimos en un país y que no es un secreto, sino que vivimos en un sistema donde está corrompida la justicia. Vivimos en un sistema donde no hay una readaptación, donde no hay una reinserción, donde no está funcionando estos centros de reinserción social, donde no contamos con los mecanismos necesarios para que tú dentro de este programa que estás implementando como Estado le puedas dar ahí dentro del reclusorio que puedan tener la educación, porque así lo contempla la ley, Claro. que les puedan dar una capacitación, que se puedan preparar, que puedan realmente rehabilitar y reincorporarse a la sociedad que en su momento presume que fallaron, ¿no? ¿Y qué pasa con los que salen libres? Con los que ya estuvieron un tiempo ahí y al final les dicen, pues siempre no fue culpable. El tiempo que tú estuviste ahí, ya aprendiste por qué es la escuela de delincuencia. Ya aprendiste muchas cosas. La gran universidad de la La gran delincuencia. universidad. Ya aprendiste. Y ahora sales y el Estado, ¿qué te dice?
Ni se acuerda de ti. Óyeme, ¿qué hacer con ese que, bueno, y te lo preguntaba, y justo lo platicamos hace rato de empezar, tú decías, no, la gran escuela de delincuencia, 20 años ahí sin una sentencia, al final del día quedas absuelto, y tú a empezar de nuevo, ya perdiste tu familia, ya quedas con un estigma, porque el estigma, Social. más allá de que sí han habido algún tipo de propuestas, y ya propuestas sino realidades, en el que ya no existe o ya no deberían de existir en ningún lado el antecedente penal, ¿aún así queda el estigma o no queda el estigma? Claro, socialmente, desde el momento en que tú eres detenido, pues las mismas autoridades lo primero que hacen es subirte a las redes sociales para que ya detuvimos a fulano de tal. Ujú. Ya socialmente todos están tranquilos. Pero ¿qué hay detrás de eso? Ujú. Siempre es importante que nosotros como abogados no vemos expedientes, vemos una persona. Detrás de esa persona hay una familia. Detrás de esa familia hay hijos. Hay una sociedad que está sufriendo por lo que se te está acusando y muchas veces de manera injusta. Tiene áreas de oportunidad el modelo actual, precisamente en el tema de los cerezos, estos centros de readaptación social, ¿tienen áreas de oportunidad? ¿O crees que este modelo que tenemos en México y es un modelo que deberíamos experimentar? Otro, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el caso que a nivel mundial ha llamado mucho la atención, muchos a favor, muchos en contra, pero ahí está el modelo que está siguiendo, por ejemplo, El Salvador, ¿no? Un modelo en donde es totalmente agresivo hacia el delincuente, donde las cárceles realmente los tienen peor que animales, entre comillas. ¿Será que esa es la manera en la que vamos a cambiar el pensamiento, el sentimiento de la persona para que se pueda adaptar? ¿O solamente estamos generando ese tipo de modelos más resentimiento y tal vez esas personas no salgan o cuando salgan, entonces van a ir con una actitud mucho más agresiva e incorporarse a los grupos delincuenciales? Este modelo con el modelo que vamos allá, otros modelos, ¿tienen áreas de oportunidad? ¿Qué piensas, Israel? Yo pienso que estamos en presencia de hacer una conciencia ciudadana que verdaderamente pueda traer buenos resultados a las generaciones próximas. Se trabaja desde lo mediático ahorita. ¿Y qué es lo mediático? Lo que la gente quiere ver. Ya lo castigamos. Tenemos lleno las cárceles. Si tú escuchas los informes que dan los fiscales de los diferentes estados, ¿qué es lo primero que presumen? Detuvimos a tantas personas, cumplimos tantas órdenes, se metió a la cárcel a tantas personas. Y la sociedad aplaude porque está viendo que están trabajando, ¿no? Esa es la forma de trabajar. Oye, pero tú no has pensado, porque no te lo ha enseñado el gobierno, cuánto, por ejemplo, es el dinero que se está destinando para esa cárcel. En el estado, por ejemplo, se le destinan casi 300 pesos diario por cada interno. Diario por cada interno. Tenemos una población de casi 1000 internos. Okay. ¿Ok? 1000 internos. ¿Qué? Esos 1000 internos, si tú lo multiplicas 300 pesos por los 1000 diario, estamos en 300,000. Sí, por 30 una locura. al mes. Dime, estamos invirtiendo tanto dinero para tener en la cárcel a una persona. Si ese dinero que invertimos en hacer este castigo, porque es un castigo lo que le hacen, lo invirtiéramos en educación, ¿cuántos jóvenes podrían estudiar con ese recurso? ¿Cuántos jóvenes podrían prepararse y que ahorita no están? ¿Cuántos lugares podrían ahorita estarse trabajando para que tengan canchas, para que tengan un espacio, para que tengan becas, para que puedan estudiar, para que se beque el deporte, para que se le dé las oportunidades a la gente que no tiene? Si nosotros vamos a las colonias populares, este mal que me estás hablando de El Salvador fue un cáncer que se fue convirtiendo cada día Una bola de porque el nieve. Estado no trabajó en lo que debió haber trabajado. Si nosotros vamos a las colonias populares, encontramos canchas que no tienen arillos, encontramos que no existe porterías Olvidadas. y no tienen para un balón los muchachos, no tienen alumbrado. Entonces, si estamos en un parque donde está oscuro, donde no hay para jugar, donde no existe balón, donde no existe esto, pues ¿qué vamos a hacer como nosotros, como grupo, como jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? Empieza el cotorreo y empieza la malicia y Vamos a fíjate echarnos un esto. cigarrito, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, oye, hay un buen business acá, hay un negocio y esto, y nos vamos fácil a la delincuencia, o sea, de ahí inicia, donde no tenemos esa oportunidad, pero si tenemos una cancha iluminada, si tenemos nosotros la oportunidad de tener a alguien que nos esté apoyando con balones, que haga torneos, que esté pendiente, oye, vamos a sacar a los mejores, les vamos a dar una beca para que se vayan a estudiar, les vamos a mandar a la escuela del deporte, vamos a becarlos para que jueguen con la sub de Chivas, vamos a mandarlos acá. Oye, la gente se emociona, dices, oye, sí sirvo para algo, oye, sí puedo hacer algo diferente. Pero no, estamos gastando más en candados que en Que en libros. pelotas o en libros. Wow, terrible. Oye, tocas dos temas que me gustaría que
que, digo, los podamos pimponear un poco más, ¿no? Tocaste el primero de leyes que salen solamente por cuestiones mediáticas. Platicamos un poquito hace un momento de que pareciera que el Estado trabaja en, se ahogó el niño, entonces vamos a tapar el pozo. Y entonces mañana pasa algo y entonces y entonces van modificando, pero no modificando desde un análisis, un estudio de gente. No estamos entrando en el debate de que si tienen o no tienen conocimiento, si está bien o está mal. A lo que pareciera es que es más, son leyes de bomberos, o sea, bomberazos, apagafuegos. Platicamos, por ejemplo, ahorita que ha tenido una connotación viral en nuestra entidad, la ley Camacho, ¿no? Y que consecuencia de ello, en Fast Track sale una iniciativa en donde esta iniciativa lo que busca es regular o legislar ciertas conductas y actitudes en nuestra ley de tránsito para que sea un poco más severa y no ocurran este tipo de cosas. Que más allá habría que ver la causa y habría que ver si el tamaño de la curita realmente va a tapar la herida que se tiene. ¿Qué piensas al respecto sobre esto? Pues yo creo que tenemos que trabajar primero con un cimiento firme. Nosotros de nada sirve que podamos hacer algo bonito en la azotea de tu casa si el cimiento se va a desmoronar. Okay. Y esto es lo que muchas veces se ve bonito desde arriba, pero el cimiento no es el sol. ¿Cómo pones los cimientos, por ejemplo, en los congresos, que es donde ahí salen las leyes que luego va a aplicar el Poder Judicial? Muy bien. Este cimiento que nosotros estamos hablando es poder hacer foros como el que tú tienes ahorita. El poder tener la oportunidad de gente con la que ha estado. Ahorita tenemos en Campeche muchos ex jueces, ¿verdad? Que sirvieron durante más de 30 años al Poder Judicial, que tienen una capacidad muy buena y que están en el olvido. Los legisladores deberían hacer foros permanentes con la ciudadanía, con los abogados postulantes, con las autoridades, con los jueces, escuchar al Poder Judicial, saber cuál es la verdadera problemática y atacarlo de raíz. No crear leyes solamente para que la misma... Porque desgraciadamente estamos en una política en la que creo leyes pensando en las elecciones próximas. Estoy creando leyes para que las próximas elecciones yo lo pueda sacar como estandarte de campaña. Pero no estoy trabajando para que tengamos una mejor sociedad. No estoy trabajando para un mejor futuro para los jóvenes. No estoy trabajando a largo plazo, porque a mí me interesa lo mediático, porque en poco tiempo vienen elecciones. Entonces no podemos trabajar nosotros bajo una circunstancia mediática sin ver que realmente estamos trabajando en la esencia. Cuando nos hablamos de la ley que me acabas de comentar, yo digo que es buena esa reforma, pero si tiene un cimiento firme. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de que se tiene que trabajar primero en la prevención, en que tenemos que trabajar en alcoholímetros que no solamente busquen exhibir a la gente, sino que hagan una campaña de prevención real. Que podamos decir Campeche es seguro porque tenemos la oportunidad de que los mismos policías nos están cuidando y la gente dice, oye, lo hicieron por nuestro bien, están trabajando, están haciendo las cosas de manera correcta. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en las colonias populares, ven a los policías y qué hacen? Velas. Se esconden, corren. Velas. Entonces, cuando debe ser tu refugio, tu área de seguridad, ¿no? Cuando ellos mismos deberían de bajar y decir, chavos, ¿qué están haciendo? Sí puedo tener el diálogo con la sociedad, sí, ese es mi trabajo. Ahora, pero tampoco, a ver qué piensas de esto, ¿no? Yo coincido contigo totalmente, plenamente, pero me parece que también tiene que haber una cultura del parte del ciudadano. En esa cultura del ciudadano, ¿qué es lo que está faltando? Hay ignorancia. ¿Por qué cuando viene el policía y tú tienes un par de drinks más que digas, pues tienes razón, me bajo de mi auto, están protegiéndome, pido un Uber, un taxi, no sé lo que sea para llegar con bien, me le pongo al tiro y luego me terminan exhibiendo y las cámaras, los focos, los medios de comunicación? ¿Qué falta también en el ciudadano para entrar en esa conciencia colectiva, en ese imaginario colectivo que no solamente es la autoridad, sino que también el ciudadano tiene que hacer su parte para que esto pueda funcionar porque somos un todo, no podemos cargárselo todo al Estado? No, me queda claro, pero precisamente, ojo, si lo hablamos desde un punto de vista de lo que hemos vivido antropológicamente, pues existe ese estigma. No, mi papá me va a pegar. Hay un sesgo, sí, hay un sesgo. O sea, hice algo malo y ni decirlo en casa porque viene... ¿Y cómo te decían en casa? Cuando venga tu papá, y ya tenías ese trauma. Tal vez al policía pelas porque me va... Ya estás. Pero si creamos eso, precisamente por eso es trabajar, pero es un trabajo, no es un trabajo fácil. Es fácil crear una ley, es fácil que papá te diga, no hagas esto. Pero si tu papá te acercas, me explicas los motivos, me dices los porqués, me explicas las consecuencias, trabajas socialmente con todos, pues esto puede mejorar. Pero esto es algo que te tiene que hacer desde un perfil de gobierno, pero también
desde lo que tú comentabas, desde sociedad. También nosotros como sociedad tenemos una gran responsabilidad. Muchas veces nos enfrentamos a papás que te dicen, si te portas mal voy a llamar a la policía. Ah, ¿cómo no? Sí, claro que sí. ¿Sí o Entonces ya no? desde chico ya está generándose en tu subconsciente un Que la tema que ese policía es es el malo. que castiga, es el que te va a aprender, es el que te va a llevar a la cárcel. Y no es, hijo, cuando tengas un tema, marca el 911 porque él te va a poder ayudar, él te va a auxiliar, él te va a proteger, él te va a cuidar. Exacto. Necesitamos prácticamente reinventarnos, desconstruir ese tipo de ideas, cambiarlo para que entonces podamos tener una sociedad donde sociedad civil y gobierno puedan trabajar, pues para que pueda haber este bienestar común o comunitario, ¿no? Claro, sí, Ahora, regreso, perdón porque no quiero que se me vaya este punto, regreso al tema de esta iniciativa de Ley Camacho. Y me llama la atención por varias aristas. Uno, estamos hablando de un servidor público. sí. Uno. Dos, estamos hablando de una iniciativa que pareciera que va a corregir un tema, pero también hay una arista que está en boga de todos, que porque tiene un tinte político, entonces está habiendo un actuar. Tu opinión, al final ya no estamos tratando de educar, sino compartir, platicando nosotros. Claro, claro. El servidor público, que de entrada tache para el servidor público que pensar que por estar en una posición de gobierno, esto ya me permite andar por las anchas y mandando un mal ejemplo, tache. Segundo, si realmente esto es algo político o realmente es algo que nuestra ley de vialidad o nuestro reglamento en la ciudad ya amerita o requiere ese tipo de acciones. Pues mira, yo creo que sí hay muchas necesidades, independientemente de esta de la que me estás hablando, que te repito, para mí no es una mala propuesta, Ok. no es una mala propuesta, porque para que el gobierno pueda en su momento darnos seguridad, nosotros los ciudadanos también tenemos que ceder parte de nuestros derechos. Ok. Y parte de eso es una responsabilidad que tenemos social, legal y moral, de no conducir en estado de ebriedad, de tener en su momento todo lo que nos puede en su momento ocasionar que podamos crear un conflicto y que podamos dañar a toda una familia, porque pues desgraciadamente no estamos en la cultura como por ejemplo en la ciudad de Mérida, tú vas y manejas en estado de ebriedad, dices no, porque ahí no me escapo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí está bien esa parte donde se pueda reformar, pero no solamente eso, sino que hay muchas áreas también que se tienen que reformar, sobre todo del reglamento de vialidad, porque ya es muy obsoleto, ya es muy viejo, ha funcionado en su tiempo, pero ahorita sí necesitan irse modificando. Y está bien que nosotros como ciudadanía también demos parte, a ceder parte de nuestros derechos, porque también el Estado nos está garantizando o nos va a garantizar una mejor, digamos, certeza que al momento de salir, pues las personas antes de salir en estado de ebriedad, pues lo van a pensar en 2 ocasiones o 3 ocasiones, o ya van a decir, bueno, tú eres el conductor resignado, porque ya sabemos las consecuencias. Sí, no lo considero mala la reforma. Lo que sí considero es que se tiene que trabajar más a profundidad. Tiene que existir ese lazo que existe cuando hay las campañas políticas, cuando llega y el político te abraza y te dice todo va a estar bien. No solamente debe ser en las campañas, debe de existir Una permanentemente permanencia. ese trato con la ciudadanía, esa plática directa, el escuchar al ciudadano, el ver cuáles son las necesidades, el ver qué es lo que realmente les está afectando. Porque es muy fácil desde el escritorio crear una ley. ¿Cuál es el problema que usted tiene, ciudadano? No, pues hay robos. Ok, vamos a aumentar la pena de los robos. Ya no van a ser 2 años, van a ser 7 años. ¿Cuál es su problema acá? No, pues es que aquí hay mucho robo de X cosas. Ah, vamos a aumentar las penas. Oiga, vamos a aumentar las penas. ¿No has escuchado muchas veces que los estandartes de la mayoría de las legislaturas que han pasado, ¿cuál ha sido? Aumentar las penas. Pareciera que es una metodología. Me quiero centrar en eso porque solamente lo que estamos viendo, secuestro, pareciera que lo que nos falta nada más es de la cadena perpetua o la pena de muerte para que entonces, me pareciera que entonces la metodología que están utilizando más allá de cualquier tinte partidario, color y demás, porque podemos hablar de 20 años atrás y han sido diferentes grupos parlamentarios de diferentes posiciones y parece que la tendencia es la misma. No la juzgo y no la critico, la cuestiono desde mi ignorancia. ¿Será que la solución sea que yo entro a robar a tu casa y que entonces la pena sean ya no 2 años, sino 4 años y que ya no sean 10,000 pesos, sino sean 20,000 pesos? ¿Será que esa es la metodología? ¿Y será que al voltear atrás nos está funcionando solamente incrementar las penas Claro, ante los claro. delitos? Desgraciadamente se confunde o tratan de confundir a la sociedad con lo político
con lo que verdaderamente le favorece. Tú recordarás, ¿verdad? Porque eres de mi generación, aquella campaña de X partido político que decía cadena perpetua para secuestradores, ¿Cómo no? pena de muerte para violadores, ¿te acuerdas? No, había uno que hasta quería cortar. ¿Verdad? Quería cortar las... Imagínate, si nosotros, y la sociedad que decía, sí, que lo crucifiquen, que Ah, se pues quede. el pueblo siempre ha querido eso, ¿No? ¿no? Entonces dices, oye, imagínate, si partimos desde un sistema de impartición de justicia, que estamos en un acto de corrupción tremendamente a nivel nacional, y que se fabrican delincuentes, y que muchos inocentes están privados de su libertad, y muchos culpables están en libertad, ¿te imaginas cuántas personas iban a morir inocentes? Oye, hay un caso muy interesante de lo que tú me estás diciendo, el caso de la Mataviejitas, ¿Cómo no? el documental. Que está muy bueno en Netflix, los invitamos a ver, está muy bueno. Es un documental donde las autoridades son entrevistadas y había una presión social. Y hay que agarrar al Mataviejita, hay que agarrar a Mataviejitas. Y agarran la primera. Agarran a la primera Mataviejitas, que no era la Mataviejitas, terrible. Y luego agarran otra que era luchadora y tampoco, bueno, La última sí la fue. última sí fue la luchadora. Y después agarraron otra persona que era uno. Primero a una mujer que estuvo 9 años en la cárcel sin sentencia. Y seguían matando viejitas. Dice, ah, caray, no era, pues. Y ella no salió. Y la otra decía, yo sí robo, pero yo no mato. Decía, yo sí robo, dice, pero yo nunca he matado a nadie. Y luego agarran a un hombre y parece broma. Lo sentencian a 20 años. Y en la sentencia muere. Sí, cierto. Murió. Y al final encuentran que era una ex luchadora la que mataba a las viejitas. Y después es interesantísimo y ojalá y la gente lo pueda ver. Sí, está porque buenísimo. entrevistan a las autoridades que estuvieron en ese momento y las autoridades dicen, una de ellas dice, pues es de humanos equivocarse. Dios mío. O sea, sí, pero es de humanos errar, dice. Ah, ¿y quién le devuelve los 20, 15, 10 años que estuvo esta persona en la cárcel? ¿Y qué hiciste? Únicamente calmar a la pero sociedad. porque tenían la presión mediática, el foco político y entonces actúan. Pongo otro caso, tú pones un caso que fue icónico, porque no estoy muy seguro, pero me parece que fue de los primeros asesinos seriales que se daban en nuestro país. Claro. Caso, por ejemplo, recientemente, de hecho, estructuralmente, una de las cosas que cambian mucho las reformas de cómo se imparte justicia en nuestro país, porque se sembraban muchas pruebas y se sacaban confesiones a la brava, es el caso de la francesa de Flores Cassés, y que en contubernio estaba un hombre que se llamaba Israel Vallarta, que se llama Israel Vallarta, y que tiene pocos días que lo acaban de liberar, 20 años, y después de todo este tiempo, él sale con un resentimiento, porque yo he visto un par de entrevistas, y el resentimiento se refiere a un tipo que estaba en Televisa, Loret de Mola, y dice, no, yo quiero una entrevista contigo porque tú fuiste gran parte de lo que me hayan volteado a ver a mí, que yo haya acabado ahí, es en el noticiero que en ese momento, que hoy en día, cuestión política interesante, quitan a los medios de comunicación, hoy la forma de comunicar las tareas que hace el gobierno es de otra manera, y entonces hoy sale este tipo, sale con un resentimiento, y con un resentimiento social, pero ¿cómo le devuelves más allá de si tiene él la verdad o no tiene la verdad, si participó o no participó, yo no lo sé, pero a lo que yo voy es que pasa a un tema mediático, a un tema político, a un tema que vende, donde todo el mundo le pone el foco, y yo, si resultase que es como dicen que es inocente y que 20 años no tuvo sentencia, ¿cómo el Estado resarce ese daño al ciudadano? Justamente. Ni todo el dinero. No lo vas a conseguir. Es más, poner. el día de ayer, regrésate el día de ayer, Israel, y disfruta el día de ayer. Dices, me fui y me dormí todo el día, quiero recuperar ese día que procrastiné. ¿Lo puedes hacer? Nada se puede. Ahora imagínate 20 años y en esas condiciones. Y no solamente, es muy interesante porque no solamente está Israel, está lo que está detrás de Israel. Destruiste una familia entera. Destruiste toda una familia. Porque cuando no está papá, cuando no está mamá, las cosas empiezan a desmoronarse. Y si encima de esto le sumas el costo económico que tienen las familias, porque desgraciadamente no todos tienen para pagar un abogado. No todos tienen para pagar una defensa, no todos tienen para pagar un perito, no todos tienen para pagar un dictamen, no todos tienen para hacer que en su momento dice la justicia es gratis, no es cierto. La justicia te cuesta. Para tener una defensa te cuesta. Para traer en su momento, cuando en el caso que hablamos anteriormente, acuérdate que trajeron peritos de Europa, de Francia, de todo, de muchos países. Sí, sobre todo Francia dio una inversión porque ahí traían un interés. Estaba, no me acuerdo si era Macron, que también una de las temas era jalar a Flores Cassés y llevársela.
hace poco tú compartiste ahorita que estamos tocando este tema, hace poco tú compartiste un post que a mí me caló y me parece que en el fondo, corrígeme si estoy tergiversando un poco esto, pero la mamita que va llevando las compras o el que está por entrar al Cerezo, que va a ver Claro, esos costos también de ya no tengo que procurar por mí, sino que además tengo que ir y llevar a alguien que económicamente activa no puede ser, más allá de que existen fuentes de recursos en los que se pueden hacer en las cárceles, el tejido social se por cambia en un supuesto. entorno familiar y de comunidad cuando hay una persona que es detenida, ¿no? Por supuesto, Compartí hace sí. poco un post de eso, Sí, ¿no? porque todos los jueves, los días de visita que son en el Cerezo, pues se hacen las filas largas, donde van a entrar la esposa, donde va a entrar la mamá, donde van a entrar los hijos, donde los tíos. Le acabas la vida a una persona. ¿Y por qué le acabaste la vida a esa persona? Porque muchas veces querías calmar a la sociedad. Le querías decir, ya agarramos al delincuente, ya agarramos a la persona que lo hizo, aunque no haya sido. Pero ya tenemos, ese momento ya calmaste a la sociedad. Sí hay justicia. Sí hay, ya se hizo justicia. Y al cabo de Pero ¿cuál los años, justicia? O sea, ¿cuál justicia? y al paso del tiempo, sale absuelto. Y cuando él sale absuelto, ya la gente ya ni se acuerda de ese caso. Ya hay uno novedoso. Ya hay otro novedoso. Y entonces estamos trabajando bajo una perspectiva política, pero no bajo la esencia de lo que realmente se debe combatir. Entonces estamos en presencia de que toda esta gente que ha estado privada de su libertad de manera injusta y que ha salido libre, como el caso que me estás platicando, pues ya no hay manera de poder devolverle todo el daño que se le hizo. Entonces estamos en presencia de un sistema de justicia que muchas veces y que tengo que resaltarlo. Hay muchos jueces honestos, hay muchos magistrados honestos, hay muchos magistrados que han luchado y han venido desde abajo trabajando y hoy por hoy luchan por hacer bien su trabajo, me queda claro. Pero también hay muchos que están condicionados. También hay muchos jueces que le dicen o se queda o te vas porque hay gente esperando, ¿eh? Entonces tú estás de por medio y dices, bueno, pues es que pues mi quincena, es que pues tengo que pagar la tanda, es que pues tengo deudas y pues bueno, tengo que obedecer, yo soy institucional y se te olvida la esencia de ti como de abogado. Se te olvida por qué estudiaste la abogacía. Se te olvida por qué estás en su momento teniendo esta oportunidad de poder servir verdaderamente al que lo necesita. Te olvidas. Entonces muchas veces vemos, oye, ese delito no amerita prisión. Sí, pero Óyeme, una orden superior. no, sí, óyeme, entonces, sería de querer tapar el sol con un dedo decir que no existe o no existía una burocracia judicial. O sea, eso es una realidad. O sea, Claro, luego yo me gusta más eh, entrar al detalle de las formas y no tanto de los fondos, pero en las formas, porque sí, yo sí creo que el sistema judicial en nuestro país requería ciertas adecuaciones que permitiera, como todo, que está siempre en un proceso de mejora, tú, yo, este propio espacio, cualquier cosa que hagamos, siempre hay una evolución, requiere mejorar. claro. Seguramente tú sales de una audiencia y dices, híjoles, me fue bien, pero pude haberme... Y saliste con un resultado avante, exitoso, pero aún así seguramente si volteas a ver, dije, pude haber mejorado esto. Siempre hay una oportunidad de mejora en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Yo creo que las instituciones del sistema judicial en nuestro país, el poder judicial en nuestro país, sí requería atender algunas cosas de donde yo sí creo que era evidente que había una burocracia, había más formulismos o siguen habiendo más formulismos encima de la verdad. Una persona que no sabía cómo acreditar un bien, al final del día terminaba una regulación en donde te pedía que cómo ofrecer un documento y si tú al final del día al abogado que pudiste acceder de tu comunidad, de que tal vez no fue el mejor preparado y el Estado trae sus propios abogados, te quedas en un pedazo de tierra que por derecho te correspondía, por posesión, lo que tú quieras, pues no lo supiste cómo acreditar, más allá que el documento está ahí. Entonces, no puede, y esto tiene una connotación de la interpretación conforme, que no puede prevalecer un formulismo procedimental por encima de la justicia. Claro. Y entonces volteamos a ver y hay que corregirlo políticamente. ¿Cómo lo hacemos? Quitemos y destituyamos y entonces vamos a empezar de nuevo. Realmente, más allá de que si hay estos errores, ¿realmente será que el solamente cambiar a las personas vamos a tener un sistema judicial en nuestro país como el ave fénix renovado? No, por supuesto que no.
Y acabas de tocar un tema que para mí también es importante y que muchas veces me han dicho, es que tú siempre te enfocas, porque eres abogado defensor, a ver los derechos del acusado, Oye, ¿no? ¿por qué no te aventaste para, ¿Eh? para, para juez? ¿No te llamó la atención? Concursé para fiscal anticorrupción. Bueno, sí, cierto, pero ese es ante el Congreso. Ese es del Ese Congreso. es diferente. Exacto. Y me dice, no hablas de la víctima, estás tratando un tema de una víctima. Ujú. En efecto, es importante garantizar los derechos, en este caso de los que aparecen como acusados o probables responsables, como lo quieres llamar, las personas que cometen algún ilícito o algún hecho con apariencia de delito, pero también es importante garantizarle a las víctimas un verdadero equilibrio. O sea, tú como víctima muchas veces vas a solicitar que la representación social te dé su apoyo porque fuiste víctima de un delito. Y te dicen, siéntese ahí, ahorita le hablamos. Y tú estás sentado. Se te va la vida. Horas. Se te va la vida. Horas. Y luego pasas, a ver, ¿qué le pasó a usted? De entrada, fuiste víctima de una violación. Vamos a poner un ejemplo. Ujú. Entras a un cuarto lleno de telarañas, mal pintado, te da de lado la silla, y una persona mal encarada, ¿y qué? ¿Sí te violó? ¿O qué? ¿O nada más lo estás haciendo? Y la primera impacto que tú tienes, Es revictimizar eso. y luego, bueno, y tiene testigos, y tiene esto, y tiene el otro, ¿no? Pues entonces, porque como te ven, te tratan, hermano. Es una realidad. Sí, en nuestro país sigue habiendo muchísimo Sigue clasismo. existiendo eso. Entonces tú eres víctima de un delito, pero si tú no cumples con la burocracia, dice, con lo que te están diciendo, pues si no tiene testigo no se va a poder hacer nada. Yo creo que no va a prosperar su denuncia. Y tú dices, bueno, espérate, ¿y quién podrá ayudarme? Hasta el Chapulín ya se murió. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Debe existir esa asesoría jurídica que no se crea no solamente en la ley, sino que sea una asesoría real, que sea una asesoría de que si tú fuiste víctima de un delito, ven, te voy a dar la asesoría y vamos a comparecer al Ministerio Público a hacer tu denuncia correspondiente, pero ya tuviste la asesoría previa de una persona capacitada con todo el conocimiento que te explique, que te haga del conocimiento lo que realmente es, que te apoye. Necesita la víctima también tener ese apoyo. Ese ¿Y en qué acompañamiento. momento lo tiene? Llega a la fiscalía y después de lo que ya platicamos, sí, ahí le avisan al asesor jurídico que pase a firmar. ¿Y en qué momento tuvo ese asesoramiento? Solamente fue un trámite. Y ahí está todo tu expediente para que firme el asesor jurídico. O viceversa, cuando no tienes abogado, ahí le dicen al abogado, el de oficio que pasa a firmar las declaraciones para que digan que sí se cumplió con que estuvo con un abogado defensor. Entonces de ahí tenemos que partir, de esa parte donde no estamos cumpliendo como verdaderamente se debe de partir como Estado, de garantizarle a la víctima que se le repare el daño, de garantizar una buena asesoría a la víctima, de explicarle, sí, hay una policía que va a llevar a cabo la investigación, usted no está sola, vamos a buscar que realmente una justicia verdaderamente restaurativa, porque estamos tratando con personas, con esencia, con gente que también siente y que hay emociones, que para ti solamente fue una persona más que atendiste, pero esta persona, de ella dependen muchas personas a su alrededor. Oye, se me viene a la mente ahorita que tú mencionas, porque pareciera que es como estructural, es un sistema estructural que busca revictimizar. No creo que lo haga a propósito, pero la inercia del sistema te invita. ¿Será que hay una apatía por completo? ¿No hay una cultura de los servidores públicos? ¿O cuál será la causa? Porque también se me viene a la mente que tal vez los salarios no sean tan competitivos y que entonces, bueno, ya entré a una oficina de 8 a 3, el godinato, y bueno, aquí pues para los 3 pesos que me pagan y voy a atender a 20,000 personas y entonces, pues ya mejor me echo para atrás. ¿Cuáles son las causas las que podríamos o tenemos como posibles áreas de oportunidad para cambiar un poco toda esta estructura que no te da ese acompañamiento que se debería de dar? Digo, desde tu Sí, opinión, ¿verdad? pues yo pienso que tengo que irme un poquito para atrás y tengo que empezar desde las primarias. Porque tenemos que entender que tenemos una sociedad ahorita muy contaminada y que tenemos que trabajar, sí, en el presente, pero también trabajar para las nuevas generaciones. Tú recordarás que antes había la clase de educación cívica. Sí, cómo no. Y llegabas a una casa y tenías que decir buenos días y si no te hacían salirte. Vuelva a salir y vuelva a entrar y diga los buenos días. Habían valores que se estaban inculcando desde la escuela.
Ahorita, por ejemplo, ya las cosas han cambiado y hay algo muy interesante, por ejemplo, en los psicólogos clínicos. ¿En qué Ujú. momento utilizas un psicólogo clínico? ¿Sabes cuántos psicólogos hay desempleados? Y lo digo con mucho respeto, haciendo todo menos lo que deben de hacer. Ujú. Gente especializada que puede De trabajar gran en valor. nosotros y que pudieran estar desde las primarias. Desde las primarias trabajar con los jóvenes, la secundaria trabajar con los jóvenes, de trabajar en las preparatorias, de trabajar en las carreras, de que todo vaya de la mano, porque no podemos cambiar de un día para otro, me queda claro, pero sí hay que iniciar con las nuevas generaciones que puedan ver las cosas de manera diferente, porque ahorita muchos de los que han sido mis alumnos me dicen, maestro, pues sí, realmente para ser diputado nada más necesito ser pariente de alguien, para tener un cargo nada más necesito esto O viralizarte. o gana más un tiktokero o gana más este. Entonces ya estamos tan contaminados que nos está afectando socialmente aún en nuestro trabajo. Ya vas y con mucho respeto, ¿cuántos memes hay, por ejemplo, que llegas a al Seguro Social y la gente Con la cara. con la cara? Llegas a una dependencia de gobierno y lo mismo. Yo no comparto esa parte porque muchas veces vas a los ayuntamientos de X lugar, vas a pagar y todavía la cajera te queda viendo. No hay sistema, espere, vuelva mañana. Oye, te vine a traer Es dinero. increíble. Oye, lo que yo trabajo con todo mi esfuerzo, lo vine a traer para que lo empleen ustedes en los servicios públicos. Y si no, si tú como ente gubernamental no capacitas a tus cajeros, no capacitas a la gente que tiene esa interacción con el ciudadano, si no lo concientizas de la importancia del trato digno que nos habla la Constitución Ujú, con la ciudadanía, ujú. pues la gente va como por ay, mira, hoy faltan 5 días para la quincena, ¿qué hora es? Cuarto para las 4, ay, ya mero salimos, yo creo que ya vamos a hacer fila y llego, cumplo con un trabajo, cumplo con un horario en espera solamente de una remuneración, pero no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. No tengo conciencia de la importancia del papel que juega desde el intendente, desde el que me ayuda en mi oficina a que se mantenga limpia, desde la persona que tiene el trato con las personas, de ser amable, no sabes qué cargas trae muchas veces la gente. Y yo no estoy para resolver esos problemas, pero sí para tratarlo dignamente, para escuchar qué es lo que necesita, para darle soluciones a sus problemas, pero no lo encontramos. A lo mejor yo he ido a los lugares equivocados, pero muchas veces llegamos No, es un botoncito que es una muestra de cualquier dependencia en la que vayas, ¿no? Más allá de no estar contrario. Ahora, esto me permite hacer una pauta que es algo que también quería platicar contigo sobre algo que estamos viendo. No sé si sea región Latinoamérica, no sé si sea propio de Campeche, del país, del mundo. La apología del servidor público y la apología del delito. En la apología del servidor público yo lo que veo es de que las razones por cual quiero ser político, si es realmente por el servicio a mi comunidad, o si es porque esto me permitirá poder hacer ese viaje que tanto quise a las Europas o a Estados Unidos o a Canadá o lo que tú quieras, y veo que los políticos tienen la oportunidad y empiezan tan pronto, aquí andan con la camiseta y todo, tan pronto llegan ahí, entonces ya las corbatas, los trajes en el Senado y las camionetas, y entonces ya vas creando una apología de la figura. Por otro lado, hoy platiquemos de aquellos ejemplos que tenemos artísticos, deportistas o creativos, músicos, literarios, lo que tú quieras. Hoy platícame de un México donde haya una Frida Kahlo, platícame de un México donde haya un Julio César Chávez, platícame de un México donde haya un Rafa Márquez o un Hugo Sánchez. Hoy lo que vemos son estas figuras delictivas que tienen preponderancia, donde la música es direccionada a ellos, en donde todo es este deseo a tener algo, y donde hoy en día, hoy un joven no quiere ser deportista, quiere ser bélico. ¿Me explico? Hoy quiere ser bélico, hoy quiere andar arremangado. O sea, empiezan a utilizar estas Claro. palabras y todo esto. Y me parece que ahí, como comunidad, como Estados, todos estamos fallando de no crear estas imágenes en donde nuestras juventudes, donde se atacan los fondos. Luego las formas las podemos platicar, pero en el atacar el fondo es sistemas que creen jóvenes que puedan ser ejemplo, que los volteemos a ver y que entonces ya no tengamos que voltear a ver a aquellos que solamente lo único que están buscando es
distorsionar, porque además luego es una idea que nos venden que no es así, porque tú lo sabes porque es especialista en materia penal, aquel que se quiere meter a un grupo delictivo y luego me la platicas cómo acabas. Si todos creen que es bolsas Gucci y todo, la realidad es que no es cierto. O sea, terminan siendo los pobres jóvenes carnes de cañón. Yo he conocido jóvenes que de aquí se fueron a probar suerte en el norte y acá, en 3, 4 meses Israel, y lo digo con conocimiento de causa, los papás tuvieron que ir a buscar y traer el cuerpo para acá, porque es complicado esto, ¿no? Entonces, ¿qué comentarios te merece estas apologías? Pues yo creo que algo muy importante es que muchas veces estos jóvenes no encuentran su esquina. Voltean a ver, quiero estudiar, mis padres no me pueden ayudar. Quiero salir adelante y no hay oportunidades. Quiero hacer cosas y no puedo. Entonces, tristemente, tú vas a voltear hacia lo que en su momento crees que es lo que te pudiera dar lo que tú necesitas. Pero ahí es donde tienes que intervenir como Estado. Ahí es donde tienes que dar las oportunidades a los jóvenes. Ahí es donde tienes que estar. Porque si no estás, siempre va a llegar alguien que en su momento va a suplir esa necesidad de alguna forma. Entonces no los juzgo de fondo, no los juzgo de esencia. Porque es cuando el padre llega y te quiere castigar cuando todo el tiempo te abandonó. Cuando viene a decirte no se hace esto, y papá, ¿dónde estuviste todo el tiempo? Cuando más te necesité. Cuando necesitaba tu cariño, cuando necesitaba tu enseñanza, tu estado. Vienes a castigarme hoy, a ponerme una cárcel altísima para que yo no salga, a ponerme los mejores candados, a decirme que no debo delinquir, a decirme que no debo de hacer esas cosas. Sí, pero ¿dónde estuviste cuando yo empecé y quise estudiar y no pude porque no tuve para comprarme una libreta? ¿Dónde estuviste estado cuando quise practicar un deporte y en mi colonia no habían canchas para practicarlo? ¿Dónde estuviste estado cuando quise tener la oportunidad de estudiar una lengua extranjera y no me diste la oportunidad porque se las diste a otras personas esas becas que no lo merecían y que tenían solamente un compadrazgo? ¿Dónde estás cuando yo sí quise aprovecharlo y me cerraste las puertas? ¿Dónde estás? Wow. Hay una responsabilidad, sí. Sí, todos. Entonces no podemos juzgar solamente a esos que se van queriendo tener un arma, a esos que se van queriendo sobresalir, porque es lo único que han encontrado. Pareciera que es, digo, para ellos eso, o sea, hay muchas oportunidades, porque tampoco, yo no justifico, me queda claro que a veces, en la gran mayoría, en el gran todo, pues pareciera que esa es la forma de saltar varios peldaños, porque querer subirlos e intentarlos no se puede, ¿no? Claro. Sin embargo, existen muchos casos de éxito en donde, contrario a ese sistema, querían buscarle la vuelta y hoy tienen vidas decorosas. Y yo te voy a decir qué haría. Digo, peco en mi deseo porque no puedo ni creo estar a ese nivel de toma de decisiones. Pero yo qué haría, yo sí creo que las formas también son fondos. Tú entras a Campeche, llegas a Campeche y lo primero que ves es una cárcel horrible, fea. Lo primero que yo haría, yo trasladaría ese edificio y lo mandaría a un lugar donde no se vea, porque también creo que tú llegas a Campeche, vienes por Mérida y lo primero que ves, entrando a Campeche ya para llegar a la ciudad, lo primero que ves es un edificio terrible, horrible, que es un cerezo. Yo lo mandaría a esconder no sé a dónde y cambiaría para que culturalmente mande otra visión. Yo digo, al final del día otra vez peco mi deseo porque ni me van a escuchar, ni lo van a tener que hacer, porque tal vez es un foco ciego, es algo ahí. Claro. Pero también tú llegas a tu casa y ves tu casa ordenada, pues te invito a querer ser ordenada, pues ya tu casa está todo desordenado. O llegas a tu casa y lo primero que ves es un refresco embotellado, pues vas a querer tomar embotellado. Pero si no hay refresco embotellado y ves agua, pues vas a tomar agua. Entonces, yo creo que las formas también son fondos y el Estado, hay muchas cositas, como tú decías algo que a mí me caló y que seguramente ahí va a ser clave. Es más fácil poner candados que dar pelotas. O sea, es más fácil agarrar al muchacho, llevarlo allá, encerrarlo, a ir a su comunidad, a la teoría de la prevención del delito. Lo vimos cuando entramos a la Facultad de Derecho, en los primeros días, y nos romantizamos cuando vimos eso. Y luego te das cuenta que todo termina siendo reglas procesales de quién tiene mejor argumentación jurídica, y en función de ello vas a sacar o no vas a sacar a una persona. Y no se van a la teoría de la prevención del delito, donde han trabajado las grandes potencias a nivel mundial, claro. Y que hoy por su índice, las cárceles están vacías. Así es. Y hoy aquí pues son sistemas penitenciarios que lejos de corregir,
fabrican delincuentes. Pero bien, pasando a otros temas. Oye, me gustó algo interesante que acabas de decir. Adelante. Lo que nosotros percibimos desde el momento en que ingresamos a Campeche, la cárcel. Ok. Ahora, ¿qué percibo como ciudadano cuando voy a tu casa, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros va a su casa, cuando estás yendo y te vas al bache. Cuando sigues avanzando y no hay luz. Cuando sigues avanzando lleno de hierba. Cuando sigues avanzando y ves las personas alcoholizándose en la esquina. Cuando sigues avanzando y llegas y no hay los servicios públicos. ¿Cómo llegas en estado emocional a tu casa, hermano? Ahora, qué diferente voy cuando hay todo limpiecito, pavimentado, los servicios públicos, vengo con mis hijos cantando y todo, y mis llantas no se van a romper, y vamos bien, y voy a sacar a mis hijos al parque, y saco a mi perrito a jugar. Impacta en el bienestar, tu comunidad impacta en el bienestar. Claro, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Okay. Pero cuando no hay ese buen sistema de gobierno, no podemos tener un pueblo alegre, porque no está dando lo que realmente necesito. Y eso impacta socialmente. Sí, ¿cómo no? Cuando llegas a tu casa contento con tu esposa, mi amor, cenamos, pero cuando llegas se me acaba de romper la llanta y no llega la quincena, no puedo pagar oye, mi amor, pero no me digas nada, ni quieres cenar, te vas a dormir. Sí, impacta en el bien. Sí, cierto. Y a veces, platicaba, ¿no? Ayer justamente me pasó justamente lo que tú dices. Estaba yendo para allá a mi casa ya en la noche y me piden que pase por mi hija. Y por la zona que andamos preponderantemente siempre hay luminarias. Pero ayer particularmente una zona estaba sin luz y lo primero que hizo mi hija, me señaló así como que entró en un estado de alerta de que, oye, no hay luz en todo este tramo, ¿no? Y automáticamente entonces sí, el que haya luminarias, el que esté bien pintados, el que estén cuidados. Bueno, mi hijo está aprendiendo a manejar y yo le digo, una de las cosas que más tienes que cuidar son los baches, porque ahí puedes generar un caos en tu vehículo, en ti y generar, todas estas cosas. Pareciera que no, pero coincido totalmente contigo, vienen al bienestar del ser humano y el Estado, y no nos quita poco, ¿verdad? O sea, el tema recaudatorio en nuestro país. Me quiero centrar ahora a llevarlo a un tema. ¿Por qué en este Estado de Derecho, otra metodología como Estado es hacer más leyes y normas y reglamentos sobre reglamentos e interpretaciones? Y somos, creo que, de entre los países que más leyes hay para cumplir. Es una locura lo que hay que cumplir. Sí, claro. Tenemos una hiperinflación de leyes. Pero ¿qué dicen los diferentes juristas? Y vamos a coincidir. Mientras más leyes tiene un país, más corrupto es. Porque mientras la ciudadanía tenga las oportunidades y pueda cumplir con los sueños que tú tienes con tu familia, con tus hijos, pues menos vamos a caer en cuestiones delincuenciales. Yo he tenido la oportunidad de atender algunos casos en Centroamérica, en Costa Rica, en varios lugares, por señalar un país. Y te quiero decir que, por ejemplo, ahí en Costa Rica, las cárceles tienen, si acaso, un alambrado, pero como tipo gallinero, ¿verdad? Y son campos, en San José, Costa Rica, por ejemplo, son campos que hay de cultivos, de X, y ves a los que están privados de su libertad, te siembran todo, que tienen gimnasio, que tienen escuela, que tienen todo. Y fue sorprendente, yo atendía a mexicanos que estaban cumpliendo ahí por X delito, y es sorprendente que los que son de ahí, de Costa Rica, su índice de gente privada de su libertad es mínimo. Los que están privados de su libertad son los extranjeros que llegan y ahí se les enseña. Y las personas que yo tuve la oportunidad de defender me decían, ¿sabes cuántas cosas aprendí acá? Aprendí el valor de hacer las cosas. O sea, si hay un sistema de readaptación, de reinserción. Yo sembraba la zanahoria que comía, yo sembré la papa, yo sembré esto. Nosotros nos enseñaron a cómo trabajar. Es más, dice, yo vine a aprender, aquí sí aprendí. Y algunos de ellos decían, yo aprendí a leer. Otros decían, yo tuve la oportunidad de estar con el psicólogo y nos enseñó las causas de que ahora se reflejan y esto era por cuestiones de mi niñez que yo no entendía. Entonces, ¿te sirvió? Ahí sí hubo verdaderamente. Ellos se despidieron el día que salieron y cuando yo pensaba, ustedes ya no se quieren ir.
¿Por qué? Porque sí hubo ese trato del gobierno, sí hubo ese buen encaminar a lo que realmente, y posteriormente, algo que me gustó muchísimo, les hablaban por teléfono, ya estaban en México. Okay. Señor fulano de tal, ¿cómo está usted? ¿Qué le parece que tenga usted una plática de manera Y telefónica sí, con para el darle seguimiento, psicólogo? que no vayas a... Oye, te están dando un seguimiento de... Ahí, dime a quién le van a hablar. Para pedirle que vaya a entregar una mochada. ¿Estás de Ahora, acuerdo? gracias por compartir el ejemplo, porque nos permite también el derecho comparado, es importante porque nos permite ver qué están haciendo otros. En esa hiperinflación legislativa que tú mencionas, que coincido totalmente contigo, me voy a ir particularmente al, al texto magno máxime de nuestro país, que siento que en los últimos años le han metido mano como han querido y como han podido, nuestra Constitución. Yo digo, Claro. entre menos se toque la Constitución, déjenla como está, porque el espíritu y la esencia del poder constituyente lo estamos desvirtuando, lo estamos Claro, hasta prostituyendo. claro. Hay que dejar, bueno, no sé si coincides conmigo y me gustaría escuchar tu opinión, ya no seguir metiéndole mano a la Constitución, porque estamos generando un texto tan modificado que está perdiendo su esencia, y ese sistema tan, este bloque constitucional tan protector que teníamos, que hoy ya no es un bloque tan protector como lo teníamos, ¿no? Claro. Ese es un tema muy interesante y que también es de tratar muy delicado, sobre todo porque todos esos cambios que están existiendo, todas esas reformas que existen en la ley, dejan muchas lagunas. Muchas Y gracias. esas lagunas, esos vacíos, son aprovechadas muchas veces de manera injusta o dependiendo del perfil que lo estés viendo, para que muchas cosas queden impunes. ¿Por qué? Porque no se hacen en esencia. Mira, cuando nosotros vemos las reformas y leemos el espíritu del legislador, ¿qué lo motivó? Te das cuenta que muchas veces No es lo que está... son cuestiones políticas, hermano. Son cuestiones políticas que lo están moviendo únicamente, pero no es la esencia, porque ni siquiera ha ido a donde está la necesidad. Solamente porque escuchan, porque cuestiones que pueden impactar políticamente hacen las reformas, pero no las hacen desde su esencia, desde lo que realmente se necesita para poder hacer un cambio. Porque los verdaderos cambios no se dan de un día para otro, pero los trienios y los sexenios sí tienen un término y tengo que aprovecharlo. Pero si hacemos un plan de trabajo a largo plazo, con las nuevas generaciones, como platicábamos anteriormente, esto sí va a funcionar. Si empezamos a trabajar a corto, mediano y largo plazo, bajo esas tesituras que puedan en su momento ir impactando y ir mostrando cambios, con las nuevas personas que están entrando a las universidades, que puedan entender el derecho de una forma diferente, que no únicamente los docentes, por ejemplo, lleguen y les enseñen cómo se va a argumentar, cómo se va a una audiencia inicial, cómo se relabora una demanda, cuáles son las partes de la demanda. No, no, espérate. Tenemos que trabajar bajo una perspectiva humana primero y concientizar lo que representa el derecho, la importancia que tú vas a tener en la sociedad, lo que tú vas a representar para tu entorno, lo que tú vas a representar para los que estén a tu alrededor. Y cuando tú logras entender el porqué, cuando tú logras entender la esencia de lo que estamos haciendo, es cuando verdaderamente si esto vale la pena. Esto lo quiero y no lo cambio, ¿verdad? Pero cuando únicamente enseñamos a robots a trabajar, a pelear, a decir, yo sé, yo me paro. Cuando estás chico, ¿qué te dicen cuando un niño habla mucho? Este va a ser abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando pelea mucho, este va a ser abogado, dice, ¿no? Y no te están enseñando que la verdadera esencia del derecho no precisamente radica en los que pelean más, Sí. sino el que puede resolver más problemas, el que verdaderamente puede compartir eso Sí, con... pero fíjate que ahí, qué bueno que toca este punto y lo quiero decir y quiero hacerlo puntual, porque todavía sigue habiendo una escuela muy marcada que cree que el buen abogado es el que pelea. Yo creo que el buen abogado es el que menos pelea. Bueno, pues tenemos ahí un temita técnico como pasa en cualquier programa. Bueno, está buena la conversación. Ahí habrá quienes estén a favor, estén en contra, que lo importante es generar la conversación, tener espacios donde se puedan comunicar y desde ahí generar conversación, y que entonces los actores, porque todos somos actores, pensar que solamente el Estado es actor o pensar que solamente la autoridad es actor no es cierto.
desde la academia, desde la sociedad organizada, como pueden ser los colegios de abogados, las asociaciones civiles, las propias familias, los estudiantes, el estudiantado, los maestros, todos formamos parte de una sociedad y todos tenemos que intervenir en estos temas que son de tanta trascendencia, porque pocas cosas son tan trascendentes después de la vida como es la libertad y el patrimonio, que son cosas que nos toca como abogados nosotros defender. Israel, ha sido un placer poder platicar contigo. Me gustaría cerrar con tu comentario en dos vertientes. La primera, ¿qué es lo que más te ha dado esa cuestión satisfactoria, el ser un abogado? ¿Y cuál sería la invitación al ciudadano en general, llámese niño, joven, adulto, adulto mayor? ¿Cuál sería la invitación desde tu trinchera para que no se vean involucrados el día de mañana en algún percance que pudiera llevarlos a acabar en una fiscalía o en un tribunal de materia penal? Claro, tenemos que trabajar bajo las vertientes que me está señalando ahorita y es muy importante que el Estado, la sociedad pueda trabajar de la mano, porque es la única forma en la que podemos lograr nuestros objetivos. Existe mucha gente que quiere lograr sus sueños y muchas veces no encuentra una forma de cómo lograrlo. Te voy a contar una anécdota de una persona que quería estudiar derecho, tenía el sueño de querer ser abogado, pero no tenía los recursos. Y encima de eso tenía la necesidad de tener que trabajar para poder estudiar. Y tenía dos hermanos que dependían de él, que eran menores. Él estaba en la preparatoria y decía, yo quisiera ser abogado, sueño con ser abogado, pero no puedo. Y llega una persona en el año, ¿qué será? 98, 99, por ahí, Tocando a los 2000. tocando los 2000, y le dice, y le hace la pregunta, oye, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y le dice él, quiero ser abogado. Y en ese entonces le dice esa persona, era presidenta del Tribunal Superior de Justicia en ese entonces, en esos años, y le dice, ¿y por qué no entras de meritorio al Poder Judicial? Y le dice, no puedo, porque tengo que trabajar para poder estudiar, Por los dependientes. por los dependientes que tengo. Y le dice, ven a mi oficina, vamos a platicar. Y le dice, si tú le echas ganas a la escuela, yo te pago tu universidad. Si tú te esfuerzas, yo voy a ayudar a tus hermanos a salir adelante. Si quieres ser abogado, lo vas a lograr y cuentas con mi apoyo. Y entra a hacer méritos y te voy a ayudar. Esa persona se esforzó. Obviamente cuidó el promedio para que no le vayan a quitar ese apoyo, ¿verdad? Claro. Porque esa persona fue clara en decir, yo te ayudo mientras tú en su momento de resultados. Entra a la universidad, le dan beca en la universidad, termina becado de la universidad. Sus hermanos, uno es ingeniero en mecatrónica, otro es químico, farmacéutico, biólogo. Los dos viven en diferentes estados, personas muy exitosas. Y gracias a Dios que hubo una persona que creyó y que dio esa oportunidad, ¿verdad? Hoy por hoy puedes platicar y puedes estar en presencia de gente que puede lograr sus sueños si alguien se ocupa de eso. Y hoy me siento muy contento de estar contigo y le agradezco en este momento este espacio también al doctor Víctor Manuel Colli Borges, que fue esa persona Una institución. que fue esa persona que llamó a ese niño para ayudarlo. Y gracias a él hoy puedo platicar contigo y puedo decirte que sí habemos personas que queremos hacer cosas diferentes, porque alguien en su momento nos dio la oportunidad también de salir adelante. Gracias por este espacio, hermano, gracias por la oportunidad, y pues qué bueno que podemos llegar a jóvenes, a gente que tiene los sueños, tiene el deseo, y la única forma en la cual podemos mejorar nuestra sociedad es tratando siempre de compartir lo que tú amablemente haces, lo que nosotros conocemos, con la gente que lo necesita, con la gente que necesita escucharlo y con la gente que también necesita una palabra para decirle, hey, sí se puede. No solamente está la escuela de la delincuencia, no solamente está poder hacer ese tipo de cosas, hay otras formas. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer dentro de nuestra sociedad es trabajar en la prevención. ¿Y cómo trabajamos en la prevención? Atendiendo las necesidades que realmente existen y viendo la necesidad desde la esencia, desde lo que es, viéndolo con un corazón humano, no solamente bajo una perspectiva de qué beneficio me va a traer, sino tengo que entender los porqués para darle solución y poder contribuir para que vaya mejor a todos. ¿Ah? Te agradezco mucho, de verdad que ha sido una plática, la he disfrutado mucho. Habrá quien quiera dos cosas. Uno, quiera simplemente seguirte como
como alguien a quien pueda ser un referente y habrá quien quiera acercarse a ti para conocer sobre tus servicios. ¿A dónde los direccionamos? ¿A qué red social o qué teléfono o a dónde podríamos contactar al doctor Israel Mia? A través de la página de Facebook tenemos una página que se llama Miami Asociados. Miami Ahí Asociados. está la página donde podemos darle el servicio, y también tenemos una asociación civil que se llama Fortalezas Transformadas. Ahí apoyamos a viudas, a huérfanos, a madres solteras con escasos recursos. Le damos la asesoría completamente gratis, los ayudamos para que estas personas puedan en su momento lograr el tan anhelada impartición de justicia, ¿no? Ahí estamos nosotros con todo gusto en lo que podamos ayudar. Muy bien, pues invitamos a nuestra comunidad que vaya, que lo sigan y que puedan conocer un poco más sobre esta noble labor que están haciendo. Por lo que a nosotros respecta, ya saben, en todas las redes sociales nos buscan como Gabriela Barca, ahí está el podcast La Nueva Prudencia, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, en la plataforma que ustedes en todos nos buscan como Gabriela Barca y ahí va a poder identificar el logo de La Nueva Prudencia. Y bueno, pedirles ahí que nos apoyen con un comentario, con compartir, con un me gusta, porque esto nos permite tener mayor comunidad y seguir compartiendo esto con la única finalidad de poder llegar a alguien quien pueda impactar porque lo necesite de alguna o de otra manera. Nos vemos la próxima con un episodio más.